En este video vamos a ver los conceptos básicos de lo que serían los circuitos eléctricos. Para empezar, vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la interconexión de elementos eléctricos. Por ejemplo, acá tenemos dos elementos eléctricos. Uno sería la batería, que está acá, y uno sería, digamos, esta luz o bombillo. La batería está alimentando al bombillo, está produciendo algún tipo de efecto sobre él. Tanto la batería como el bombillo tienen en común que a través de ellos puede fluir lo que nosotros llamaremos una corriente eléctrica. Entonces, eso va a ser los primeros conceptos que vamos a definir de lo que sería la parte de un circuito eléctrico. ¿Qué es corriente eléctrica? Y para poder saber qué es corriente eléctrica necesitamos tener también el concepto de carga. Entonces, la carga como tal es una propiedad de la materia. Aunque este es un modelo un poco sencillo de lo que sería un átomo, nosotros sabemos que todos los objetos de la naturaleza están formados por átomos y que los átomos tienen tres componentes principales, por decirlo de alguna manera. Tenemos los electrones, tenemos los protones y tenemos los neutrones. Los protones y los neutrones pues están en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están orbitando alrededor de él. La carga como tal es una propiedad de estos elementos subatómicos. Los electrones se dice que tienen carga negativa y que está representado aquí con este menos. Los protones se dicen que tienen carga positiva y los neutrones pues no tienen carga. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga es una propiedad de la materia como tal. Produce un efecto sobre otra parte de la materia. Es lo más que podemos decir. Entonces, la carga es como decir, por ejemplo, la masa. Es una propiedad de la materia. Y nosotros le asignamos un número. Entonces, a la carga de los protones, pues nosotros le asignamos un número positivo. Y a la carga de los electrones les asignamos un número negativo. En la naturaleza se ha encontrado que los electrones y los protones pues tienen la mínima cantidad de carga posible. Y esta mínima cantidad de carga posible está dada por un número bastante pequeño, que es 1,602 por 10 a la 19 coulombs. Coulombs es una unidad fundamental del sistema métrico internacional con el que podemos medir la cantidad de carga de un cuerpo. Entonces, un electrón tiene menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, mientras que un protón tiene 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs de carga. Los protones son positivos, los electrones son negativos. Ahora, ¿por qué se decidió que los electrones fueran positivos y los protones fueran negativos? Bueno, eso fue una convención que en el siglo XVIII inventó el caballero acá, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin hizo varios experimentos sobre la electricidad mientras estaba, digamos, estudiando las propiedades de la materia y se dio cuenta que existían dos tipos de propiedades, o más bien una propiedad que tenía dos tipos, una que era positiva y una que era negativa. Y se dio cuenta que esta positiva atraía a cargas negativas y que cargas iguales, digamos dos positivas, se rechazaban entre ellas. Igual dos negativas se rechazaban entre ellas. Y la otra propiedad fundamental de la carga es que la carga no se crea ni se destruye, solo se traslada de un punto a otro. Se intercambia entre cuerpos. Ahora, lo que sucede es que para los estándares actuales, en ese momento hubiera sido mejor, y ahorita vamos a ver por qué, si Benjamin Franklin hubiera definido los electrones como carga positiva y los protones como carga negativa. Porque la corriente, que es lo que nosotros vamos a utilizar más, se define como el movimiento o la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo. Y lo que nos dimos cuenta después, porque en la época de Benjamin Franklin pues no se conocían las partículas subatómicas todavía, nos dimos cuenta que lo que se mueve son los electrones.
Sin embargo, nosotros definimos la corriente como el movimiento de cargas positivas. Entonces nos quedó al revés de cómo funciona la naturaleza. Sin embargo, esa es la convención que se utiliza normalmente y esa es la que vamos a utilizar nosotros. Entonces la corriente para nosotros va a ser el movimiento o la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo. Porque lo que sucede es algo interesante, es que la carga se mueve de un cuerpo a otro. Y eso es lo que nosotros aprovechamos para utilizar la energía eléctrica a nuestro favor. En un metal, digamos, supongamos que esto es un cable, pues tenemos, dada la configuración electrónica que tienen los átomos, pues tenemos electrones que pueden saltar de un átomo a otro de una manera relativamente sencilla. Lo que sucede es que lo que se mueven son los electrones. Entonces, si un electrón se mueve para allá, nosotros vamos a definir que la corriente va en sentido contrario. Ahora, eso es un poco complicado. Es como decir, en la realidad, pues lo que se mueven son las cargas negativas. Pero nosotros vamos a definir la corriente como el movimiento de cargas positivas. Entonces, aunque en la realidad lo que se muevan son los electrones, nosotros vamos a suponer que lo que se está moviendo en realidad son las cargas positivas. ¿Qué sería, digamos, el movimiento contrario a las cargas negativas? Entonces, por ejemplo, si se mueven 5 cargas negativas hacia la izquierda, eso es equivalente a que se movieran 5 cargas positivas hacia la derecha. Estas cargas positivas no existen en la realidad, pero dada la convención que nosotros tenemos, pues nos va a servir de ahora en adelante pensar que la corriente es el movimiento de cargas positivas. Aunque, digamos, en la realidad no sucede exactamente esto. Pero nosotros vamos a suponerlo de ahora en adelante sí. Esta va a ser nuestra convención. Ahora, la corriente nosotros la vamos a representar con la letra I. Porque originalmente la corriente I, cuando se hicieron los primeros estudios de electricidad, pues se le llamó intensidad de corriente. Aunque ahora nosotros decimos corriente así normalmente, pues también se le puede llamar intensidad de corriente eléctrica. Entonces, por eso se utiliza la letra I para definir la corriente. Entonces, nosotros ya tenemos pues que la corriente es la cantidad de cambio en la carga en un área dada en un objeto. Ahora, matemáticamente hablando, nosotros podemos relacionar la corriente con la carga diciendo que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, imaginémonos que la carga nosotros podemos representarla como una función que depende del tiempo. Si nosotros obtenemos su derivada, ese valor sería igual a la corriente. Entonces, matemáticamente, de ahora en adelante vamos a decir que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. La corriente se mide en amperes, que es otra unidad del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, estos amperes, que se escriben como A, vienen dados lo que sería coulombs por segundo. Vean que como esto es una derivada, esto es carga, la carga está en coulombs, esta es la derivada, esto es un diferencial de tiempo, entonces estos segundos, y por lo tanto un ampere es igual a un coulomb por segundo. Si nosotros más bien integramos a ambos lados, pues nosotros podemos obtener la carga neta, esta sería la carga neta, que pasa a través de cierto cuerpo entre el tiempo t sub 0 y el tiempo t. Entonces, si queremos saber la carga neta que ha pasado por cierta región del espacio, pues lo que tenemos que hacer es integrar la corriente con respecto al tiempo desde un instante inicial t sub 0 hasta un instante final t. Ahora, esta corriente pues es una función con respecto al tiempo. Y aunque estemos hablando de cuestiones físicas, ¿verdad? Y esto sea una variable que nosotros podemos medir en la vida real, pues todas las propiedades de las integrales y todas las propiedades de las derivadas se utilizan exactamente igual, porque esta función lo que me va a representar es el cambio o cuánta corriente o cuánta carga tenemos en cada instante de tiempo en un objeto dado. Ahora, con respecto a la corriente,
a grandes rasgos nosotros vamos a diferenciar dos tipos de corriente. Vean que nosotros tenemos aquí la corriente como una función del tiempo. Entonces esta función del tiempo pues podría tomar en realidad cualquier forma. Podría tener cualquier forma y si la dibujáramos pues podría ser cualquier cosa. Hay dos tipos de corrientes que tienen dos formas particulares que son muy importantes en ingeniería eléctrica. La primera es la corriente directa, que en español se suele abreviar como CD o DC en inglés. Y la característica principal de la corriente directa es que tiene un valor constante. No cambia con respecto al tiempo. La otra corriente que es muy importante es la corriente alterna, que en español se suele poner como CA y en inglés como AC. Entonces, esta corriente de aquí alterna tiene la característica de que su variación con respecto al tiempo es como si fuera una función sinusoidal. Entonces, ¿qué quiere decir esto, digamos, físicamente? Esto quiere decir que en algún momento, en algunos instantes de tiempo, la corriente va a ser igual a 0. En otros instantes de tiempo va a tener un valor positivo, es decir, que va a ir en cierta dirección, y en el otro instante tiene un valor negativo. ¿Pero qué quiere decir que una corriente sea negativa? No quiere decir necesariamente que sean, digamos, un movimiento de cargas negativas. Nosotros siempre vamos a suponer que la corriente son movimientos de carga positiva. Pero en el caso en el que tengamos una corriente con valor negativo, lo que esto implica es que la dirección de la corriente va en sentido contrario. ¿De acuerdo? A cómo está definido en la forma positiva. Entonces, por decir algo, si nosotros definimos una corriente que va hacia la derecha y tiene un valor positivo, por decir algo, 5 amperes, entonces nosotros sabemos que la corriente va hacia la derecha con un valor de 5 amperes. Pero si tuviera un valor negativo, nosotros vamos a seguir diciendo que la corriente va hacia la derecha, pero que tiene un valor negativo de 5 amperes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a decir que lo que significa un valor negativo de la corriente es que la dirección es la contraria a cómo se definió la corriente originalmente. Vamos a profundizar un poquito más en esto de la corriente y la dirección y los valores. La corriente nosotros siempre vamos a definir dos propiedades. Una va a ser la dirección y la otra va a ser el valor de la corriente. En sí la dirección puede ser arriba, abajo, derecha, izquierda o digamos en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? El valor de la corriente pues puede ser positiva, puede ser 0 o puede ser negativa. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí nosotros tenemos un cable por el que nos están diciendo que está pasando una corriente de 5 amperes hacia la derecha. ¿De acuerdo? O en el sentido de las agujas del reloj. En este otro caso nos están diciendo que en un cable está fluyendo una corriente hacia la izquierda o digamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, pero con un valor de menos 5 amperes. Este valor de menos 5 amperes, este menos, lo que me quiere decir es que en la realidad la corriente no va en esta dirección, sino que va en dirección contraria. Nosotros cuando definimos la dirección en un circuito eléctrico, siempre tenemos que decidir si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Más adelante, en otros videos, vamos a ver que el valor de esa corriente, después de aplicar algunas leyes de la teoría de circuitos, pues nos puede dar negativa o positiva. En el caso que nos dé negativa, lo que nos quiere decir es que esa corriente en realidad va en la dirección contraria. Pero, eso es algo muy importante, decir que la corriente va hacia la derecha con un valor de 5 amperes es exactamente lo mismo que decir que la corriente va hacia la izquierda con un valor de menos 5 amperes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros definimos arbitrariamente que la dirección de la corriente es hacia la derecha con un valor de 5 amperes, eso es exactamente igual que otra persona defina la corriente en dirección hacia la izquierda, pero por fuerza su valor tiene que ser igual a menos 5 amperes. Porque las dos corrientes son iguales. Y por un elemento eléctrico, digamos como esa batería que vimos adelante, o el bombillo, ¿verdad? Solo pueden tener una sola corriente. Digamos, por el bombillo pasa una corriente I. Esa corriente I la podemos definir hacia la izquierda o hacia la derecha. No importa. Eso es arbitrario. Pero
Si por ejemplo hacia la derecha nos dio un valor de corriente positivo, entonces hacia la izquierda necesariamente nos tiene que dar un valor de corriente negativa, porque la corriente tiene que ser la misma. Entonces, resumiendo, para la convención de la corriente, la dirección nosotros la podemos poner en la dirección que nosotros queramos. Pero al final, después de que hagamos los cálculos, el valor de la corriente nos puede dar positiva o negativa para que la corriente por un mismo elemento sea exactamente igual. Lo que pasa es que si la definimos hacia la izquierda y nos da negativa, eso es exactamente lo mismo que haberla definido originalmente hacia la derecha, pero con un valor positivo. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener claro con respecto a la corriente. Ahora, esto de los elementos eléctricos, pues lo vamos a dibujar así. Tenemos esta batería y la batería va a estar conectada, digamos en este caso el bombillo, a través de lo que nosotros llamamos una terminal. Una terminal, o también se le llama un nodo. Entonces, los nodos son los puntos, por decirlo de alguna manera, donde se unen los elementos eléctricos. Entonces, esta batería tiene una terminal A y una terminal B. El bombillo en este caso pues está también conectado entre la terminal A y la terminal B. Entonces, de forma general, nosotros podemos representar un elemento eléctrico cualquiera, ya sea una bombilla o una batería, como un cuadrito, ¿verdad? Que podemos ponerle nombre o podemos dejarlo en blanco como quieran, pero en el que le vamos a definir siempre dos terminales. Más adelante vamos a ver elementos que tienen más de dos terminales, pero en general los elementos eléctricos siempre tienen dos terminales. Entonces, esta terminal y esta terminal, pues podemos decir que esta es una terminal de entrada y otra terminal de salida, pero en realidad es indiferente porque la corriente puede entrar o salir por cualquiera de las dos terminales de acá. Entonces, otra cosa importante con respecto a los elementos eléctricos es que la corriente que entra es exactamente igual a la corriente que sale. Entonces, nosotros podríamos dibujar este mismo circuito simplemente como dos elementos eléctricos generales, se pueden representar con este bloque, que están unidos a través de cables y que están unidos en dos puntos que vamos a llamar la terminal A y la terminal B. Ahora, estos cables también nosotros podemos decir que un cable es un elemento eléctrico, solo que vamos a ver algo muy importante con respecto a los cables más adelante, que es que los cables no disipan potencia. Ahorita en unos cuantos minutos vamos a ver lo que significa esto de potencia, pero estos cables nosotros vamos a suponer que son cables ideales que lo que hacen es dejar que la corriente eléctrica o la energía eléctrica pase a través de ellos sin que estos se vean afectados de ninguna manera. Entonces estos cables pues para nosotros son cables ideales que lo que hacen es interconectar elementos eléctricos entre ellos. En la realidad estos cables no son ideales. En la realidad los cables se pueden oponer un poquito al paso de la corriente. Entonces eso se va a estudiar también en otros videos más adelante. Cómo se representa ese efecto de ir en contra del paso de la corriente. Por ahora nosotros vamos a suponer simplemente que esos cables son ideales y no importa si el cable es ideal o no, o si los elementos eléctricos se oponen a la corriente o no, lo que siempre va a suceder es que la corriente que entra a un elemento eléctrico por una de las terminales es igual a la corriente que sale por esa terminal. Tiene que ser exactamente la misma corriente. El otro concepto importante que vamos a estudiar ahora es el de tensión. También se le llama voltaje, aunque eso no es lo más correcto en el idioma español, pero eso viene heredado del inglés voltage. Y también se le llama diferencia de potencial. La tensión, ¿verdad? O diferencia de potencial, nosotros la definimos como la energía que se necesita para mover la carga eléctrica, es decir, para producir una corriente. Esta energía que se necesita por unidad de carga, nosotros la llamamos tensión y se mide en volts. Los volts son las unidades de tensión eléctrica y están definidos como un volt igual a un joule por coulomb. Entonces es cuánta energía se necesita o cuánta energía hay disponible para poder mover una carga a través de un circuito eléctrico. Entonces normalmente estas fuentes de energía pues pueden ser baterías, como en este caso, o pueden ser generadores eléctricos. Esta batería, debido a sus propiedades químicas, es capaz de producir
un potencial eléctrico, es decir, tener cierta cantidad de energía disponible para poder mover los electrones a través de este circuito. Pero como ya dijimos antes, vamos a suponer que los electrones pues se mueven en dirección contraria a la corriente, y lo que vamos a suponer es que la batería mueve cargas positivas. Ahora, para poder definir la tensión, igual como en la corriente nosotros le tuvimos que definir una dirección, nosotros tenemos que definirle algo que se llama polaridad. Y la polaridad está definida también con un valor con un más y un menos, más o menos como en el caso de la corriente. Entonces, una terminal siempre la vamos a definir con un más, como con la polaridad positiva, y la otra terminal la vamos a definir con un menos, diciendo que es la polaridad negativa. Aunque este menos en realidad no significa necesariamente que el valor de la tensión en este nodo sea cero o sea negativo. El menos no necesariamente significa que la tensión de este nodo es negativo. Este menos es más como un nodo de referencia. Entonces, cuando nosotros decimos que esta batería tiene una tensión V entre el nodo A y el nodo B, lo que queremos decir es que si nosotros definimos el nodo A como la terminal positiva y el nodo B como la terminal negativa, entonces lo que estamos diciendo es que la tensión entre A y B, tomando B como la referencia, es igual a V. Otra manera de verlo es decir, ok, la tensión del nodo A tiene un valor V volts mayor que la tensión del nodo negativo o el nodo B en este caso. Entonces por eso se le llama también diferencia de potencial, porque siempre, digamos, la tensión va a estar dada entre dos nodos y siempre vamos a definir un nodo positivo y un nodo negativo. Entonces, en el caso del bombillo, que está representado aquí como un elemento eléctrico general, en este caso vamos a tomar la terminal A como la terminal de polaridad positiva y la terminal B como la terminal de polaridad negativa. Y entre ellos vamos a decir que el elemento eléctrico tiene una tensión V y una corriente I. Entonces, algo muy importante que vamos a tener ahora es que todos los elementos eléctricos, se les puede definir una corriente y una tensión. No importa qué elemento eléctrico sea, ya sea una batería, ya sea un bombillo, siempre le vamos a poder definir una tensión y una corriente. Ahora, dependiendo de lo que sea en la realidad, digamos una batería o un bombillo, la relación entre la tensión y la corriente pues va a ser diferente. Pero eso lo vamos a ver en videos más adelante. Por ahora, lo que nos interesa es que siempre vamos a poder definir un elemento eléctrico como un objeto en el que puede pasar una corriente y que además se le puede definir una tensión. Ahora vamos a analizar un poquito sobre la dirección de la polaridad. Entonces, nosotros tenemos un elemento eléctrico en el que le definimos una tensión, en el que la polaridad positiva se lo pusimos a la terminal A, mientras que la polaridad negativa se lo pusimos a la terminal B. Entonces nosotros vamos a decir que la tensión de este elemento eléctrico es V a B, porque nosotros definimos B como nuestra referencia y A como el nodo con terminal positiva. Ahora, bien, alguien con exactamente el mismo elemento eléctrico conectado de la misma manera pudo haber definido que la polaridad del elemento A era la negativa y que la polaridad del elemento B era positiva. Eso en realidad no es ningún problema. Lo único es que el valor de la tensión pues no va a ser exactamente igual a V a B, sino que va a ser igual a VBA. Porque nosotros ahora estamos diciendo que la tensión que nosotros estamos poniendo como referencia es la que está en el nodo B. El potencial del nodo B, del nodo A es el que vamos a tomar como referencia y por eso pusimos nodo VA, porque B es el que tiene la parte de la terminal positiva. En general, y ahorita vamos a hablar más de esto, pero en general la tensión eléctrica, digamos por ejemplo en este caso particular en que se puso A como la terminal positiva, siempre la vamos a definir como la derivada de la energía
que se tiene para mover una carga con respecto a la carga. ¿De acuerdo? Vean que esto tiene unidades de joules por coulomb. Vean que estos son joules, estos son coulombs y por lo tanto estos son volts. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar un poquito más esto de la relación entre VAB y VBA. Digamos que nosotros tenemos un elemento E1 en el que se definió que el nodo B es la terminal negativa y que el nodo A es la terminal positiva. Se midió con un elemento, con un medidor eléctrico, y se definió o se encontró que la tensión que está ahí es igual a 9 volts. Ahora, si alguien hubiera definido que más bien la terminal A es mi terminal de referencia y la terminal B es la terminal de polaridad positiva y lo medimos, esa persona se hubiera dado cuenta que la tensión que produce es de menos 9 volts, porque la polaridad le definió al contrario. Entonces, al igual que con la corriente, en la corriente nosotros definimos una dirección que podía ser, digamos, a la derecha o a la izquierda. Y si nosotros teníamos que esta corriente y esta corriente tienen que ser la misma, porque es la corriente de cierto cable que pasa por ahí, entonces lo que necesitábamos por fuerza es que si la corriente para allá era de 5 amperes, pues la corriente que se define en dirección contraria tiene que tener un valor de menos 5 amperes, porque la corriente tiene que ser la misma. En el caso de la tensión sucede exactamente lo mismo. Si tenemos un elemento en el que nosotros definimos una tensión entre A y B, por fuerza, la tensión, si se define con la polaridad contraria, tiene que tener un valor de signo contrario. Entonces, la tensión entre VA y VB es igual a menos la tensión de VA y VB. Entonces, es igual como cambiarle la dirección, pero si le cambiamos la dirección y es exactamente la misma tensión, tiene que tener el valor contrario, que sería ponerle un menos. Entonces, al igual que la corriente, la tensión pues tiene una dirección, solo que no la llamamos dirección en el caso de la tensión, sino que la llamamos polaridad. Y también tiene un valor. Y este valor también puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. La dirección es más o menos arbitraria. Ustedes pueden definir la polaridad como quieran, solo que tienen que ser consistentes para que sean exactamente iguales a la hora que se define el valor. Entonces, estos detallitos los vamos a ver más claros cuando veamos otras leyes de circuitos y nosotros tengamos que definir una dirección a priori y luego encontrar el valor de esa tensión. El último concepto que vamos a ver hoy en este video es el concepto de potencia. Nosotros ya tenemos que un elemento eléctrico siempre va a tener una corriente y una tensión. Entonces, la potencia, en general, físicamente hablando, se define como el cambio de la energía con respecto al tiempo. La potencia, pues son julios con respecto al tiempo, que son segundos, es decir, watts. Entonces, la potencia en watts es la derivada de la energía con respecto al tiempo. Ahora bien, si nosotros utilizamos la regla de la cadena, nosotros podríamos escribir esta derivada como la derivada de W con respecto a Q, siendo Q la carga, por la derivada de Q con respecto al tiempo. Ahora, esto de aquí ya lo definimos porque esta es la energía por unidad de carga que llamamos tensión. Y este de aquí es el cambio de la carga con respecto al tiempo y eso lo llamamos corriente. Entonces, en un circuito eléctrico, la potencia de este circuito eléctrico se va a encontrar siempre multiplicando su tensión por la corriente. Pero hay que tener cuidado con las direcciones. Esta formulita nos va a servir siempre que la dirección, vean que estoy hablando de la dirección, no del valor, ¿verdad? Que la dirección de la corriente sea tal que está entrando por la terminal positiva de la tensión. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y esto se le llama una convención pasiva de signos. Pero esta formulita de aquí, en que la potencia es igual a la tensión por la corriente, es válida siempre que la corriente entre por el nodo positivo del elemento eléctrico. Ahora, si nosotros no quisiéramos la potencia, sino que quisiéramos la energía total que ha sido trasegada por este elemento eléctrico, pues lo que podemos hacer es integrar a ambos lados esta ecuación de aquí y entonces nosotros tendríamos que la energía que se ha trasegado entre el instante t0 y el instante t es igual a la integral de la tensión por la corriente. Ahora, si, por ejemplo, nosotros tuviéramos
que la tensión es positiva y la corriente es positiva, pues la energía sería simplemente, perdón, si nosotros tuviéramos que la tensión es constante y la corriente es constante, pues la energía sería simplemente multiplicar la tensión por la corriente por la cantidad de tiempo, que sería T menos T0. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, una tensión que varía con el tiempo, como por ejemplo la corriente alterna, en el caso de la corriente alterna, en el que pueden variar la tensión como la corriente con respecto al tiempo, pues sí deberíamos realizar esta integral para poder encontrar la energía total que ha pasado por el elemento eléctrico. Ahora, esto de la convención pasiva que nosotros comentamos va a funcionar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un elemento eléctrico en el que la corriente entra por la terminal positiva, pues la potencia la vamos a encontrar como V por I. Y esta tensión, digamos, si la corriente es positiva y V es positiva, pues esta potencia nos va a dar positiva. Entonces, si la potencia nos da positiva, esto quiere decir que el elemento eléctrico está consumiendo potencia. ¿De acuerdo? Si la potencia, cuando nosotros hacemos esta multiplicación, nos da positiva, es porque estamos consumiendo potencia o consumiendo energía. Ahora bien, cuando tenemos el caso contrario en el que la corriente entra por el nodo negativo, y ojo, vean que yo estoy hablando de la dirección de la corriente y la dirección de la tensión o la polaridad. No estoy diciendo si el valor de la corriente es negativa o si el valor de la tensión es positiva o nada por el estilo. Solo estoy viendo la dirección. Lo que estoy diciendo es que si la corriente entra, es decir, si la dirección de la corriente entra por el nodo negativo de la polaridad, entonces la potencia la podemos conseguir con casi la misma fórmula, solo que en vez de ser V por I es igual a este menos. ¿Y de dónde sale este menos? Vea, es muy sencillo. Nosotros tenemos este elemento eléctrico. Y digamos que nosotros definimos que esta terminal de aquí es la positiva y esta terminal es la negativa y tiene una tensión V. Pero la corriente me la define en esta dirección y nos dice que la corriente es I. Ahora bien, la fórmula original que me dieron tiene la corriente entrando por el nodo positivo. Entonces vean que si la corriente pasa a través del elemento, como es siempre lo que sucede, pues esta corriente está saliendo por el nodo positivo. No puedo usar esta formulita. Pero como la dirección de la corriente es algo relativamente arbitrario, yo la puedo cambiar. Yo puedo decir, bueno, en realidad yo voy a decir entonces que la corriente no va hacia la izquierda, sino que va hacia la derecha. ¿Para qué hago eso? Para que entonces entre por el nodo positivo de la tensión. Pero yo no puedo hacer este cambio y dejar el valor de la corriente igual, porque tiene que ser exactamente la misma corriente. Entonces, si antes la corriente iba hacia la izquierda con un valor de I, yo la puedo definir como yendo hacia la derecha con un valor de menos I. Y esta corriente son exactamente iguales, porque una corriente de valor I hacia la izquierda es igual que una corriente de valor menos I hacia la derecha. La potencia en este caso sería entonces el valor de la tensión, que es V, multiplicado por el valor de la corriente, que es menos I. Vean que yo estoy usando el valor de la corriente porque ya la dirección ya la arreglé, ya está entrando por el nodo positivo. Por lo tanto, la potencia es igual a menos V por I. Entonces ustedes lo pueden hacer de dos maneras diferentes. Siempre pueden intentar escribir o reescribir la corriente para que entre por el nodo positivo. O si quieren igual cambiarle de polaridad a la tensión y poner el menos, ¿verdad? O de ahora en adelante, si ustedes ven que la corriente entra por el nodo negativo o lo que es lo mismo, que sale por el nodo positivo, pues usan esta otra formulita con el menos. Nada más es saber cuándo utilizar cada una de las formulitas. Y a la convención de que la corriente siempre entra por el nodo positivo se le llama convención pasiva. Esta es la forma pasiva de la potencia. Entonces veamos el circuito original con el que empezamos. Nosotros definimos una corriente I que sale de la batería y esta misma corriente es la que entra al bombillo. Como la corriente que entra al bombillo es I, pues es la misma corriente que sale por el bombillo. Entonces vean que la corriente es la misma también por la batería, sale I, entra I. Entonces hasta ahí todo eso bien, porque habíamos dicho que en los elementos siempre la corriente que entra es la misma que sale.
Vean que el bombillo está conectado entre A y B. Y entre A y B se definió una diferencia potencial o una tensión V. Y se definió la terminal B como mi nodo de referencia con la polaridad negativa y el nodo A con la polaridad positiva. Entonces, en este caso de aquí, como la batería está conectado entre A y B, la batería tiene una tensión V. El bombillo también tiene una tensión V porque están conectadas entre la misma A y B, solo que hay una diferencia. La corriente entra por el nodo positivo del bombillo, porque este era la terminal A y esta era la terminal B. Vean que este cable lo que me hace es unirme este nodo con el bombillo y este nodo con la batería, ¿de acuerdo? Entonces este cable es ideal, recuerden, es nada más como una conexión, nada más me dice esto está conectado a este punto y este está conectado a este punto. Entonces este punto es B, este es el nodo B que definimos como nuestra referencia. Entonces el bombillo está conectado entre A y B, por lo tanto tiene una tensión V. La batería está conectada entre A y B, entonces también por estar conectado entre A y B, pues tiene también una tensión V de esta manera. Pero la corriente en el caso del bombillo está entrando por la terminal A, que es la positiva. Por lo tanto, la potencia del bombillo se va a calcular como V por I. Pero en el caso de la batería, la corriente está entrando por la terminal negativa. ¿Ven? O lo que es lo mismo, saliendo por la terminal positiva. Por lo tanto, la potencia de la batería va a ser igual a menos V por I. Como dijimos antes, cuando la potencia nos da positiva, es porque se está consumiendo. Cuando la potencia nos da negativa, es que se está generando. O que está dando energía al circuito. Siempre se puede llamar de esa manera también. Aquí surge algo muy interesante que viene de la ley de conservación de la energía. En un circuito eléctrico, si ustedes suman las potencias de todos los elementos eléctricos interconectados en ese circuito, la suma tiene que ser igual a 0, siempre, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, pasa de un punto a otro. En este caso, la energía de la batería que está dado por las reacciones químicas que suceden dentro de ella, se está convirtiendo en energía térmica por el calor y en energía óptica, por decirlo de alguna manera, por la luz que se está produciendo aquí. Entonces hay una conversión de energía. La energía que se va de la batería tiene que ir hacia el bombillo, ¿verdad? Y la misma cantidad de energía que pierde la batería es la que utiliza el bombillo. Por lo tanto, la suma de las potencias siempre, siempre, siempre en un circuito eléctrico va a ser igual a 0. Esa es la ley de la conservación de energía desde el punto de vista de circuitos eléctricos. Y eso sería el final de este video. Entonces, ¿qué es lo que vimos en este video? Vimos 4 conceptos básicos. Vimos el concepto de carga, vimos el concepto de corriente, vimos el concepto de tensión y vimos el concepto de potencia. La carga nosotros la medimos en coulombs, la corriente la medimos en amperes, la tensión la medimos en volts y la potencia la medimos en watts. Además de eso definimos que era un elemento eléctrico, ¿verdad? Que es un dispositivo por el que puede pasar corriente. Y siempre, siempre, siempre en un elemento eléctrico le vamos a poder definir una corriente y una tensión. La corriente y la tensión tienen dirección y tienen un valor. Entonces la corriente y la dirección se define con estas flechas de aquí. Y la dirección de la tensión o polaridad se define definiendo un nodo como el nodo negativo y un nodo como el nodo positivo. Y este V va a ser la tensión de este elemento eléctrico y esta I es la corriente de la tensión de este elemento eléctrico. Otra cosa que vimos también es que la corriente pasa a través de los elementos y es la misma corriente que entra que la misma corriente que sale. Los elementos siempre están conectados a dos terminales. Vamos a llamar A y B o cualquier nombre que nosotros le pongamos, pero normalmente son dos terminales. Y también descubrimos que la potencia, si se cumple con la convención pasiva de signos en el que la corriente entra por el nodo positivo, se puede calcular como V por I.
La corriente nosotros la definimos como la derivada de la carga con respecto al tiempo, y la tensión nosotros la definimos como la cantidad de energía que se necesita con respecto a la carga. Y la interconexión de diferentes elementos eléctricos es lo que nosotros llamamos un circuito eléctrico. Y los circuitos eléctricos están conectados por cables ideales, en este caso que nosotros vamos a hacer. Y los puntos en los que se conectan varios elementos eléctricos, digamos, este elemento eléctrico 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Cuando se interconectan entre ellos con unos cables ideales, pues ahí a esto es una misma terminal para todos o no. Y digamos, entre 1 y 2 están conectados, aquí hay otro no, y este 2 está conectado con E3, y también este 2 está conectado con 4, y E4 también con E3. Entonces, este es otro nodo de conexión. Entonces, esos son los nodos o terminales que nosotros hacemos cuando unimos elementos eléctricos. Y esos son los conceptos más fundamentales de la teoría de circuitos. Entonces, ya sabemos qué es carga, ya sabemos qué es corriente, ya sabemos qué es tensión, ya sabemos qué es potencia. La corriente tiene dirección y valor, que lo definimos con unas flechas. La tensión tiene polaridad, que lo definimos con un más y un menos, y además tiene un valor. Y la potencia solo tiene un valor, pero esta puede ser positiva o negativa. Y si es positiva, decimos que se está consumiendo, que este es un elemento eléctrico que está consumiendo energía. Y si es negativa, es que está produciendo o generando. Es un elemento eléctrico que está produciendo energía. Y descubrimos que la sumatoria de todas las potencias del circuito, la potencia de cada uno de los elementos del circuito, siempre tiene que ser igual a 0 por la ley de conservación de la energía. Entonces es importante que interioricemos estos conceptos porque se van a utilizar a lo largo de todo el estudio de la teoría de circuitos. Y es muy importante tenerlos bien claros, así como las unidades que se utilizan, y sobre todo estos conceptos de la dirección de la corriente y la polaridad de la tensión.